¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Les saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, martes 6 de febrero, la Iglesia nos invita a hacer memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. Y el Evangelio de hoy es de el evangelista San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Nos dice: los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de las vajillas de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con las tradiciones de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandato de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas más. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es muy interesante el Evangelio de hoy, hermanos, porque la palabra de Dios es siempre, siempre actual. Si bien nos habla de cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿no?, y era observado por los fariseos y escribas de todo lo que ellos hacían, las realidades de entonces no están lejos de las que hoy nosotros vivimos como sociedad, ¿no? Primero, el asombro de los fariseos de ciertas normas a las cuales ellos estaban pero pegados, ¿no? Y que no existía otro estilo de vida fuera de las que ellos habían armado y a las que ellos se sometieron, pero son normas humanas, ¿no? Entonces, todos los preceptos, ¿no?, de la ley de Dios, ¿no?, del libro de la ley, ellos no lo tomaban así en cuenta rigurosamente como si los preceptos humanos, las leyes humanas que fueron creando para ir sometiendo de alguna manera la voluntad del hombre, ¿no?, el del hombre a la voluntad del hombre. Entonces Jesús, frente a esta pregunta que le hacen los fariseos: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer?, ¿no?, y un gesto así exterior, súper exterior, iba a decir, exterior, o sea, un signo, pero en el ritual de los fariseos y de los judíos, ¿no?, era estricto, no solamente lavarse las manos, ahí nos cuenta una serie de rituales antes de,
¿no? Y que ellos no concebían la vida o la forma en que los discípulos libremente actuaban con su maestro, ¿no? Y ahí Jesús le dice: hipócritas. Bien decía Isaías, dice, en su párrafo del libro de Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Y le pongo un ejemplo tan concreto, tan real, ¿no? Dice, bueno, en vano me rinden culto, dice, las doctrinas que enseñan no son preceptos, dice, no son sino preceptos humanos, lo que recién le acababa de decir, ¿no? Ustedes dejan de lado los mandamientos de Dios. Dejan de lado los mandamientos de Dios por cuidar las leyes que han ido haciendo los humanos, ¿no? Y por ejemplo, ahí le pone Jesús un ejemplo que es tan puntual. Dice el Señor en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, uno de los 10 mandamientos, ¿cierto? Ya, honra a tu padre y a tu madre, cuídalo hasta el final de sus vidas, ¿no? Mas ellos, en sus leyes, habían hecho una ley especial, en la cual el hijo se podía tomar el derecho de decir: papá, mamá, yo hasta aquí nomás llego con ustedes, todo lo que yo puedo invertir por ustedes lo voy a hacer sagrado, ofrenda sagrada. O sea, todo ese dinero y todo lo que yo vaya ganando, en vez de empeñar en ustedes, papá y mamá, lo voy a ofrecer al culto, al templo. O sea, el mandamiento de Dios, honrar padre y madre, a los fariseos en ese momento no les importaba, porque le importaba más, ¿no?, el contributo que este hermano podía hacer y ofrenda al culto, al templo, ¿no? Y aún sin cargo de conciencia, porque así lo decía la ley, la ley que ellos habían promulgado, ¿no? Y los papás quedaban desamparados y les daba lo mismo, porque lo habían ofrendado al templo. Entonces Jesús ahí dice: ojo, no hay que anteponer las leyes humanas a la ley de Dios. Dios me dice: honra a tu padre y a tu madre, hasta el fin de sus días tienes que hacerlo, ¿no? Porque ellos te dieron la vida, te dieron el ser, te enseñaron a caminar, a hablar todo en la vida. Lo menos que puedes hacer es cuidarlo, como ellos te cuidaron desde el principio. Y eso les decía Jesús, ¿no? Las leyes que vamos haciendo, esas que se trabajan, que se van postergando, que se van dejando, otras que se apuran más en el Senado, ¿cierto? Son leyes humanas y que muchas veces a nosotros, al pueblo, al general de la sociedad, no nos ayudan mucho, porque están pensadas humanamente, ¿no? Entonces, a eso el Señor reclama y dice: usted dice, me honra con los labios, pero el corazón está lejos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por leyes, demasiado por leyes humanas, que cuando más nos ordenan un poco, ya hay que prender la alerta roja. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿El amor a Dios? ¿Amor al prójimo? ¿O el amor a unas leyes que se pueden modificar? Claro. Así que yo alabo y bendigo al Señor por su palabra, porque siempre actúa y siempre nos habla en algo. Cuidado con las leyes, las tradiciones que nosotros vamos creando en nuestras vidas, ¿no? Y con lo que la sociedad nos quiere imponer, porque eso es importante, ¿ya? Que Dios nos dé el Espíritu Santo y en Él el buen discernimiento para todo lo que tengamos que vivir en este día y toda nuestra vida. Al Señor sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos, hermanos, y no nos olvidemos, compartamos la palabra, así evangelizamos.